Hola, buenas tardes. En la clase del día de hoy vamos a continuar con la librería Deplyr, que nos va a servir para la manipulación de data frames. Hasta ahora lo que hemos visto es cómo crear data frames desde cero y hacer ciertas manipulaciones con la librería base de R. Hoy vamos a ver una librería en específico que se tiene que instalar para poder utilizar, que es la librería Deplyr. Y dentro de las principales funciones que tiene se encuentran la función select, filter, arrange, rename, mutate, group by, summarize y la función pipe. Entonces el día de hoy vamos a estar analizando cada una de estas funciones y más adelante vamos a utilizar de nuevo la librería. Les había mencionado que en algún punto del curso vamos a ver cómo leer bases de datos externas al software. Entonces cuando nosotros leamos este tipo de bases de datos, o bueno, algunas en particular, van a leerse en automático en formato o en objeto data frame. Entonces esta librería va a ser útil para cuando nosotros queramos manipular estas bases de datos, que generalmente va a ser siempre. Cuando nosotros estamos trabajando con análisis de datos, las personas o los dueños de la información suelen compartirnos estas bases de datos de una manera muy sucia. Entonces nosotros tenemos que hacer un poco de limpieza y aplicar ciertas funciones para que podamos obtener una hoja de datos libre para un análisis óptimo, ¿no? Un análisis estadístico o cualquier clase de análisis que vayamos a hacer. Entonces vamos a empezar. Eh, Solo para destacar, los data frame son posiblemente la estructura de datos más importantes de R. Esta estructura permite representar la información en forma de tabulación y trabajar con ella en una forma fácil de comprender, de hecho un poquito más fácil que las listas. La idea detrás de un data frame es que cada fila representa una observación y cada columna representa una variable. Puede ser una medición, una propiedad, una característica, etcétera. Entonces, la paquetería o librería Deplyr fue desarrollada por Hadley Wickham de RStudio, los creadores del visualizador RStudio, como una optimización del paquete Plyr, que pues ya no va a tener caso que nosotros utilicemos porque ya vamos a estar enfocándonos en la Deplyr. Este paquete no provee ninguna funcionalidad que no se pueda, que no pueda ser realizada con las funciones del paquete base. Eh, es decir, todo lo que vimos en la clase pasada de cómo hacer filtros con índices, cómo filtrar filas, cómo filtrar columnas, nosotros lo podemos hacer sin esta librería, pero con esta en particular vamos a tener cierta simplicidad al momento de estar desarrollando el código para hacer estos filtros que bien pudiésemos hacer con las funciones base. Eh, Dentro de las principales funciones de este paquete está la función select, que nos devuelve solo las columnas indicadas de un data frame. La función filter, que permite filtrar las filas de un data frame según una expresión lógica. La función arrange, que nos ordena las filas de un data frame en función de los valores de una o más columnas. La función rename, que nos permite cambiar el nombre de una columna. La función mutate, que nos permite agregar una nueva columna o transformar una columna ya existente. Y la función summarize, que nos permite realizar resúmenes estadísticos de las variables de un data frame. Entonces, todas estas funciones tienen la particularidad de que su primer argumento es el data frame al que se le realizará la operación, mientras que los siguientes argumentos describen cómo realizar tal operación. Finalmente, el resultado de todas estas funciones va a ser un nuevo data frame, o hay unos casos en donde se va a crear un objeto de clase table que también puede ser convertido a un objeto de data frame. Entonces, para empezar, como esta no es una librería base del software R, hay que instalarla. Tenemos que recordar que para instalar librerías tenemos que utilizar la función install packages y dentro poner el nombre de la librería entre comillas. Y esto lo vamos a hacer una única vez mientras nosotros tengamos el software en nuestra computadora. Y de ahí, cada vez que nosotros vayamos a utilizar un script con dicha librería, hay que llamarlo a través de la función library. En este caso yo ya la instalé, entonces no tengo que volver a instalarla y solo voy a llamar a la función library y le voy a pedir que me lea la librería Deplyr. Generalmente con las librerías van a salir aquí unos warnings en color rojo, entonces ustedes pueden pensar que debe ser algún problema, pero no se preocupen.
Simplemente acuérdense que los warnings sí ejecutan la función, solo los que marcan error no ejecutan la función. Entonces aquí lo que me está diciendo es que la librería deplyr fue construida antes de la versión 3.6.2 de R. Sin embargo, la está pudiendo utilizar. Les había comentado que van a haber ocasiones en las que algunas librerías ya no van a ser compatibles con nuevas versiones de R a menos que se actualicen estas librerías. Entonces aquí solo sale como warning. Ahora bien, la función select va a ser la primera que vamos a analizar y para esto vamos a utilizar unas bases de datos. Tenemos la base de datos Iris y tenemos la base de datos empty cars. La base de datos Iris nos da información sobre ciertas especies y nos da datos como el ancho de su pétalo, la longitud de su pétalo y lo mismo para el sepal, nos da el ancho y el largo. Entonces, vamos a estar utilizando esta para ejemplificar la librería y también vamos a tener la librería, perdón, la base empty cars, que también nos provee información sobre vehículos. Aquí podemos ver la lista de vehículos que tenemos y varias características de estos. Entonces, vamos a empezar primero con la función select. Entonces, si yo aplico, aquí las bases de datos son algo grandes. Por eso es que estoy poniendo el head para que solo podamos ver los primeros elementos. En el caso de la de Iris, me parece, son 150 elementos que tiene. Entonces, para que no se esté llenando la pantalla de la consola con todos esos elementos, cuando yo quiera hacer algo, simplemente voy a llamar al head y ya voy a saber que esta es la base de datos con la que estoy trabajando, ¿no? Entonces, si yo utilizo la función select, lo primero que le tengo que dar es el nombre del data frame sobre el cual quiero hacer el filtro y luego le tengo que dar el número de las columnas que quiero filtrar. Entonces, en este caso, todo lo estoy metiendo dentro de un head solo con el objetivo, de nuevo, de simplificar. Pero podemos ver que el resultado va a ser las columnas 1 y 3 que nos va a estar devolviendo. Si nosotros utilizáramos esta función fuera del head, pues ya nos daría este filtro para los 150 registros, ¿no? Simplemente estamos obteniendo la columna 1 y la columna 3. La podemos llamar a través de los nombres, pero también la podemos, la podemos llamar a través de los números de columna, pero también la podemos llamar a través de los nombres. Si en lugar de 1 y 3 pusiéramos mpg y dist, entonces estaría haciendo exactamente lo mismo. De hecho, lo voy a correr y pueden ver que extrae las mismas dos columnas, el mpg y el dist. Si nosotros utilizamos un símbolo de menos a partir del segundo argumento, lo que estamos pidiendo es que nos regrese todo el data frame menos esas columnas. Por ejemplo, aquí le estoy pidiendo que de la base o del data frame empty cars me regrese todo menos la columna mpg y la columna dist. Entonces ya me va a regresar aquí todas las columnas menos esas dos que yo les pedí. Y también podemos pedir una secuencia de columnas. Por ejemplo, yo le puedo decir que me dé de la 1 a la 3 y también me va a hacer ese filtro. Ahora, hay otros argumentos que ya son un tanto más complicados, complicados y no, que es el starts with, que lo que hace es que selecciona las columnas que comiencen con el patrón indicado. Entonces, en este caso ya me cambié, ya no estoy utilizando la de empty cars, estoy utilizando la de iris y le estoy diciendo que me devuelva todas las columnas que empiezan con la S. Entonces, si yo ejecuto esto, es solo la de sepal length, sepal width y species, que son las únicas tres que comienzan con S. De la misma forma, yo le puedo pedir que me dé las columnas que terminen con cierto patrón indicado. Por ejemplo, en este caso, le estoy diciendo con ends with, que me regrese todas las columnas que terminan con la palabra with. Entonces, aquí van a ser solamente dos, la de sepal width y la de petal width. Inclusive pudiese dejar solamente el TH, por ejemplo, y entonces ya me regresaría todas las que tienen TH. Entonces, esto se vuelve demasiado útil cuando nosotros estamos trabajando con data frames que tienen muchísimas columnas y queremos filtrar alguna de ellas. Luego tenemos a la función contains, o perdón, al argumento contains, que selecciona las columnas que contienen el patrón indicado. En este caso estoy pidiéndole que de la base de datos de Iris me saque todas las columnas cuyo nombre tiene o contiene al. Entonces, en este caso, pues son las cuatro primeras, excepto la de species. Tenemos el al en sepal,
y tenemos el al en petal y tenemos 2 columnas de cada uno. Entonces por eso es que nos devuelve esto. Y ya por último, esta función, la de everything, pone de primer lugar a la columna mencionada y rellena con las demás. Entonces, en este caso estoy poniendo iris, luego estoy poniendo species y luego estoy poniendo everything. Entonces, lo que va a hacer es que, ay, perdón, lo que ahí está. Lo que va a hacer es que va a tomar la columna que yo le estoy indicando, que es la de species, la va a poner de primero y luego va a poner el resto de los data frames tal cual como estaba, que este podría servir para cambiar columnas, ¿no? Y también podemos seleccionar las columnas que pasamos a través de vectores. Por ejemplo, si yo creo el vector bars y le asigno dos cadenas de texto, uno que sea petal length y otro que sea petal width. Si yo utilizo select en iris y utilizo el argumento one of y le ingreso el vector donde vienen los nombres de las variables, entonces me va a marcar un error. ¿Por qué? A ver, denme un segundito. X must be a vector. No he corrido este. no declaré el bars. Entonces no me lo había reconocido. Pero ahorita que ya la declaré, ya está. Me saca las columnas que vienen incluidas en dicho vector de nombres. Y esto sería técnicamente lo que nosotros podemos hacer con la función select. Y si se dan cuenta, pues el código suele ser un poco fácil que estar haciendo los filtros con el indexado. Sin embargo, si para ustedes es más fácil hacerlos la indexación con los corchetes y todo esto, no hay ningún problema. Ustedes son libres de utilizar ya sea la librería de Pliar o la librería base de R para hacer los filtros. Luego tenemos la función filter. Así como la función select es utilizada para seleccionar columnas, la función filter hace lo mismo, pero para filas del data frame. Supongamos que queremos extraer los automóviles del dataset empty cars o de la hoja de datos empty cars que poseen 4 cilindros y más de 100 caballos de fuerza de potencia. Entonces la función que nosotros haríamos sería aplicamos la función filter. Acuérdense, siempre el primer argumento va a ser el data frame sobre el cual queremos hacer el filtro, perdón, y luego ya ponemos las columnas que queremos filtrar, o bueno, las condiciones que queremos para las filas. Por ejemplo, en este caso, si yo llamo el head de empty cars, vemos que hay dos columnas, que una es CIL y otra es HP. Entonces, lo que yo le estoy diciendo es que me dé solo las filas en donde CIL sea igual a 4 y luego todas las filas donde HP sea mayor que 100. Entonces, esto ya me va a dar este filtro. Resulta que solo hay dos que cumplen esa condición, el Lotus Europa y el Volvo 142E, que ambos son de 4 cilindros, pero tienen caballos de fuerza mayor a 100. Uno es 113 y el otro es 109. Y así de fácil es utilizar la función filter. Ahora, la función arrange es usada para reordenar las filas de un data frame según una o más columnas. Por ejemplo, si queremos reordenar empty cars de acuerdo a la variable mpg, haríamos lo siguiente. Utilizamos la función arrange, le damos el argumento del data frame que queremos ordenar y luego le damos la columna la cual queremos tomar como base para el ordenamiento. Entonces, en este caso le estoy dando arrange y si nos vamos a mpg, vemos que comienza desde el más pequeño y se va a ir hasta el más grande. Le voy a quitar aquí para que se alcance a ver, le voy a quitar el head, o bueno, lo voy a correr aparte, quitando el head para que se vea todo. Entonces, si nos regresamos, podemos ver que el MPG o MPG comienza a partir de 10.4 y va subiendo hasta que llega al 33.9. Esto es porque por defecto lo ordena del más pequeño al más grande. Si quisiéramos ordenar al revés de mayor a menor, tendríamos que utilizar la función desc sobre el argumento de la función filter. Es decir, a este MPG lo tendríamos que encerrar dentro de la función desc, que sería algo como esto que vemos aquí. Y entonces aquí, cuando veamos el MPG, ya va a comenzar con el más grande y se va a ir hasta el más pequeño. Y podemos ordenar por más de una columna. Lo único que tendríamos que hacer es separar con comas. Por ejemplo, aquí yo le estoy utilizando la función arrange sobre empty cars y le estoy pidiendo que me ordene de menor a mayor el HP y luego que me ordene de mayor a menor el MPG.
Entonces nos va a ordenar contemplando estos resultados, ¿no? El HP comienza con 52 y se va hacia arriba, y luego el MPG comienza con 30.4 y se va hacia abajo. Obviamente, como HP es la primera columna en ordenar, va a darle prioridad a la columna HP y luego va a ordenar con la columna MPG. Por eso es que luego podemos ver que aquí, por ejemplo, es 30.4, luego baja a 24 y luego sube otra vez a 39. Esto es porque estos dos pues serían parte del HP 52 y 62, pero luego hay un HP que es 65, que es mayor que estos, pero tiene un MPG mayor que el anterior, ¿no? Entonces ahí a fuerzas pues tiene que ir ese. Entonces hace como el cruce de las condiciones. Es como el ordenar en el Excel cuando le agregamos más de una condición. Luego tenemos la función rename. La función rename permite modificar el nombre de una columna conservando el resto de las columnas. Por ejemplo, yo puedo cambiar el nombre de la columna petal.length por el de petal-length. Y la forma en la que yo haría esto es que voy a utilizar el rename, le doy la base de datos iris, que es donde tengo esta columna, y le voy a poner el nuevo nombre que yo quiero, el símbolo de igual, y le doy el nombre de la columna que quiero sustituir. Entonces, solo para ver, voy a llamar el head de iris y podemos ver que tenemos aquí el petal length, que es la columna 3. Entonces, si yo utilizo el rename en iris y le digo que quiero una nueva, bueno, que quiero que petal length ahora se llame petal length, petal-length, entonces ya cuando yo lo ejecute, en automático me va a cambiar ese nombre en el resultado que yo obtenga. Y para esto es útil. La función select permite realizar también una modificación en los nombres de las columnas, pero en ese caso solo se conservan las columnas seleccionadas. Por ejemplo, si yo utilizo un select en iris y le digo que quiero que petal length se llame ahora petal-length, entonces sí me va a hacer el cambio, pero solo me va a devolver la columna petal length porque es la que seleccioné. Lo único que hice aquí fue utilizar el select para seleccionar esta columna, pero pedirle que me lo muestre con un nombre diferente. Y de ahí ya nos pasamos a la función mutate. La función mutate tiene la finalidad de realizar transformaciones sobre variables o sobre columnas de un data frame. Supongamos que en empty cars queremos convertir la variable caballos de fuerza a caballos de vapor. Es decir, HP la queremos convertir a CB. Hasta el momento lo que hubiéramos hecho con todo lo que ya sabemos de data frames es llamar al data frame empty cars, indicar que quiero utilizar bueno, que quiero definir una nueva columna que se llame CB y le asigno este valor de aquí, que es tomar la columna HP de empty cars y multiplicarlo por .9863. Eso es como que la fórmula para convertir caballos de fuerza a caballos de vapor. Entonces, esta forma, como les había mencionado, es perfectamente válida, pero si estamos utilizando las funciones del paquete de pliar, lo que aportaría más legibilidad al código es seguir usando la misma familia de funciones. O sea, si estamos haciendo un análisis con todas esas funciones, pues vamos a terminarlo con estas nada más, ¿no? Aunque ustedes son libres de utilizar la forma que ustedes quieran, ¿no? Eso solo es un consejo. Entonces, aquí la forma en cómo yo haría algo similar a esto es que utilizaría la función mutate, le digo qué base de datos quiero utilizar y luego le doy el nombre de la columna que yo quiero crear y le doy la fórmula de cómo quiero que se cree. Es decir, estoy pidiéndole a empty cars que me agregue una columna que se llame CB, que sea igual a HP por .9863 y esto ya me va a ejecutar bueno, voy a llamar primero a empty cars, head empty cars. Tenemos estas variables, no tenemos la CB, entonces la creo de la primera forma y ya se agrega aquí, ¿no? El CB. O también la puedo crear con la función mutate, solamente que sería de una manera un poco diferente, pero el resultado seguiría siendo exactamente el mismo, ¿no? Siempre tenemos el CB aquí, que ya es el mismo valor que calculó, ¿no? Solo que con una lo utilizamos de la forma clásica y con otra lo utilizamos con la función de la librería de pliar. Otros ejemplos podría ser estandarizar una variable. Si queremos calcular probabilidades,
sabemos que para estandarizar lo que tenemos que hacer es restarle su media y dividirlo por su desviación estándar. Entonces puedo hacer esto, crear una columna que se llame mpg-es de estandarizada y decirle que lo que va a hacer es que me va a tomar los elementos de la columna mpg, le va a restar la media de esa columna y lo va a dividir entre la desviación estándar de esa columna. Si nosotros ejecutamos esto, nos crea aquí ya la columna de variables estandarizadas, es decir, la mpg estandarizada. Ahora bien, hay dos funciones que se van a utilizar juntas, que es la de group by y la de summarize. La función group by es usada para agrupar datos según una variable, y una vez con los datos agrupados podemos hacer un summarize para resumir estos utilizando una función de agregación. Para los que tengan conocimiento de SQL o MySQL, estos conceptos son idénticos empleando este lenguaje. Entonces, voy a crear primero mi agrupación, por así decirlo, que se va a llamar bySeal, y le voy a decir que me agrupe la hoja de datos empty cars por la columna seal, es decir, la columna del número de cilindros. Entonces, si yo llamo a bySeal, podemos ver algo de este estilo, que es lo que les mencionaba. Aquí lo que estamos haciendo es que ya no me está creando un data frame, sino me está creando un objeto de clase table, que al final de cuentas podemos convertir en un data frame. Ahí no pasa nada. De hecho, si yo le aplico la función as.dataframe al objeto bySeal, que ya sé que es un table, entonces ya me devuelve, ya me devuelve exactamente el mismo objeto, pero en formato data frame. Y aquí pues ya me pone todas las columnas, porque aquí como solo nos mostraba las iniciales, nos decía que al final nos muestra 10 y nos dice hay 22 más, ¿no? Y dos variables más en las columnas. Entonces los table como que reducen un poquito la visualización del archivo o de la hoja de datos que estamos viendo. Eso simplemente lo componemos con un asDataFrame si lo que necesitásemos fuera un data frame, ¿no? Y aquí me moví, estaba aquí. Ok. Una vez que ya hicimos el group by, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la función summarize sobre el objeto que acabamos de crear. Es decir, yo agrupé con base en la columna seal y arrojé esos resultados en un bySeal. Ahora lo que estoy diciendo es que quiero que utilice ese bySeal para que me devuelva la media. Bueno, le estoy poniendo la media otra vez, la suma y la desviación estándar. Entonces, al yo utilizar la función summarize, ya me va a devolver esto de aquí. Como podemos ver, ya todas las observaciones que formaban parte de 4 cilindros las agrupó. Entonces, en la primera me calculó la media de todas esas observaciones. En la segunda igual. En la tercera me calculó la suma de cada uno de esos elementos. Y en la cuarta, la desviación estándar. O sea, vamos a ver un ejemplo. De esta agrupación que nosotros vimos, vemos que aquí hay uno de 4 cilindros, luego aquí hay otro de 4 cilindros, otro, y así lo que hace es que extrae a todos los de 4 cilindros y agrupa con base en lo que nosotros le pedimos. Por ejemplo, toma la columna MPG, que sería esta de aquí, y me va a promediar solo los que forman parte de 4 cilindros, y ese va a ser el resultado que me va a dar aquí, ¿no? Que es el 26.7. Ah, perdón, les había dicho que era la misma columna, pero no. Sí era media de MPG, pero el otro era media de HP. Entonces, así es como nosotros empleamos la función summarize. Si nosotros quisiéramos hacer otro tipo de agrupación, por ejemplo, en Iris, veo que tengo un factor ahí que es la especie. Entonces yo puedo poner by species y pedirle que me agrupe por la columna especie. Este sería el resultado y aquí me dice que hay 140 filas más. Es decir, lo que me devuelve es exactamente el mismo data frame, solo que en un formato table. Solamente que si no hacemos este objeto, nosotros ya no podemos hacer el summarize. Si yo hago directamente el summarize utilizando la base de datos, marca un error. Entonces primero tengo que crear como que ese agrupador y después ya le doy el summarize. Entonces aquí en el summarize le estoy pidiendo que tome en cuenta el by species y que me dé la desviación estándar de la cepa length y la desviación estándar de peta length.
Entonces me va a dar aquí las 3 especies y me va a dar las observaciones, perdón, las desviaciones estándar para las observaciones, por ejemplo, este 0.352 es la desviación estándar de separ length de todas las observaciones que forman parte de setosa. Este punto 0.516 es la desviación estándar de todas las observaciones que forman parte de versicolor y así sucesivamente. Ok, entonces para eso utilizamos la función summarize, que luego sí suele ser un poquito útil, ¿no? Sobre todo cuando estamos agrupando bases de datos. Algunas de las funciones que podemos emplear son n, que nos da la cantidad de elementos, sum, que nos da la suma, min, que nos da la media, sd, que nos da la desviación estándar, y así pudiésemos utilizar la moda, la mediana, etc. Simplemente sería ponerlo aquí, ¿no? En lugar de min mpg, podemos poner mode mpg. Y en general se puede utilizar cualquier función que cumpla con que los datos de entrada sean numéricos y como salida se entregue una constante, es decir, un único valor, porque acuérdense que lo que estamos haciendo es agrupar por datos de acuerdo a cierta característica y a esos datos le estamos aplicando una función que nos va a devolver un único valor que va a ir en ese registro. Entonces, así es como empleamos la función summarize. Aquí, solo como tip, podemos también cambiar el nombre. Por ejemplo, si yo quisiera, si se dan cuenta, esto me devuelve esta cosa rara, ¿no? Su nombre es sd, sepa length. Entonces, yo le puedo poner aquí que quiero que se llame simplemente sd.sepal.length. Y entonces, no me lo hizo. Ok, creo que ya se actualizó esta librería. Hasta hace un tiempo te dejaba poner el nombre aquí y... Ah, no, sí me lo puso. Aquí está. Estoy viendo mal, perdónenme. Le puse el mismo nombre casi, por eso me confundí. Está acá el LSD. Le voy a cambiar el nombre. Voy a poner sepalength punto desviación. Ahí está. Y me pone el nombre que yo quiero para esa columna. Y lo mismo puedes utilizar aquí. Voy a poner petal length desviación. Y me cambia el nombre. Entonces aquí ya le puedo cambiar igual directamente los nombres de las columnas cuando estoy haciendo un summarize. Y pues bueno, de nuevo, este es un table. Si lo que yo quiero es un data frame, todo esto lo meto dentro de un as data frame y ya me va a regresar un objeto de la clase data frame. No, si no lo puedo asignar en un objeto y ese objeto lo convierto en data frame con as data frame. Ok. Y ahora ya para concluir, vamos a ver la función pipe, que esta no es exactamente una función que nos permita manipular datos, sino más bien es una función que nos permite optimizar el código. El pipe, que va a estar definido por este de aquí, porcentaje, símbolo de mayor que y porcentaje, es un operador que permite encadenar funciones. Lo que hace es tomar la salida de una función y pasarla como entrada de la siguiente función. Esto ayuda muchísimo a mejorar la legibilidad del código. Por ejemplo, si queremos tomar el promedio de MPG y HP para vehículos de 6 y 8 cilindros y cuyo peso es superior a 3.000 libras, y con lo que vimos hasta acá deberíamos hacer algo así como esto. O sea, primero, me voy a ir al código, primero yo crearía un objeto que se llame emptyCars-aux y primero lo que haría es seleccionar las columnas que me interesan, que son estas 4. Una vez que ya selecciono estas columnas, creo un filtro donde ya le pido las condiciones que me piden, que los cilindros sean diferentes de 4 y que el peso sea mayor a 3.000. Luego creo una agrupación y aquí estoy metiendo todo en el mismo objeto, no estoy sobreescribiendo. Luego creo una agrupación en donde le pido que me agrupe por CIL y luego le pido que me haga un summarize considerando la media de los caballos de fuerza y la media de MPG. Entonces puedo ir ejecutando todo esto y al final pues voy a llegar al resultado que quiero, ¿no? O sea, me da la agrupación de 6 y 8 cilindros con una media de los caballos de fuerza, una media del MPG, pero para los coches que son diferentes de 4 cilindros, podemos ver que solo son 6 y 8, y para los coches que tienen mayor a 3.000, esto no lo podemos ver aquí porque esta variable no la estamos pidiendo en la columna final. Pero pudiese ser que aquí yo le agregue, no sé, que me muestre el máximo de, o bueno, el mínimo
DWT y me va a marcar un error. Algo hice mal. HP not found. ¿Qué está pasando aquí? A ver, objeto HP no encontrado. Ok, creo que esto fue lo que hizo que truene. A ver. ¿No? No fue eso. A ver, vamos al famosísimo Control Z a ver qué pasa. Creamos desde cero. Y aquí está. Ah, es que tenía que coger todo. A ver, le voy a poner min DWT. Entonces aquí comienzo desde cero. Y ya está. Me agrega el mínimo de WT, que si vemos ya se cumple la condición, es 3.22 y 3.17, que ambos son mayores que los 3.00 o los 3000 libras de peso. Ahora bien, lo que hace el operador pipe es que nos va a salvar de estar escribiendo todo esto, o sea, de hacer un objeto y almacenar el resultado, luego almacenar en otro objeto el resultado anterior, y así irnos con esta cadena. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner el nombre del data frame con el que vamos a trabajar, que es empty cars. Luego vamos a utilizar el operador pipe y vamos a utilizar las funciones que queremos aplicar, con la diferencia de que ya no vamos a poner aquí dentro el nombre del data frame. Lo que va a estar haciendo esto es que me va a tomar empty cars y la va a meter dentro del select considerando estas combinaciones. Luego el resultado que me dé este select, que va a ser un data frame, lo va a meter dentro de la función filter con estas condiciones. Luego el resultado que me dé filter lo va a meter dentro del group by, y el resultado que me dé el group by lo va a meter dentro del summarize. Entonces ya crea como una cadena. Siempre que nosotros vayamos a estar agregando una función nueva, hay que repetir el operador pipe. Ya en el último, donde ya no queremos hacer nada, es donde ya podemos ya no ponerlo. Y si nosotros ejecutamos esto, nos va a dar exactamente el mismo resultado que teníamos anteriormente, excepto esta modificación que yo le hice al final, ¿no? De nuevo, nos devuelve un table, entonces eso lo podemos almacenar en un objeto y verlo como un data frame. O lo podemos poner as data frame. Y ya nos debería de regresar ese objeto. O lo podemos almacenar así como está tal cual. Lo voy a almacenar en un objeto que se llame P. Y entonces cuando yo llame P, me va a salir que es un table. Le puedo pedir la clase. Y si se dan cuenta, me sale que la clase tiene tres dimensiones. Una tabla-df, una tabla y un data frame. Entonces yo le puedo poner como data frame P y ya me va a devolver un formato de data frame. O le puedo poner el as data frame y también me devuelve un data frame. De hecho, si le aplicamos la clase a esto, ya vamos a ver que nos va a salir que es de clase data frame. Y para esto sirve la función o el operador pipe. Y con eso estamos abarcando lo primordial de esta librería. De nuevo, ahorita como todavía estamos viendo cómo crear data frames desde cero, tal vez no los vamos a estar empleando de sobremanera, pero cuando estemos trabajando ya con bases de datos, en análisis de datos, es cuando ya solemos acudir a esta librería, porque pues al final de cuentas esos análisis involucran mucho código y lo que queremos es que el código se nos simplifique lo más posible o que sea muy digerible en caso de que estén trabajando varias personas en él. Entonces, hasta aquí lo dejamos por hoy y con eso ya estamos concluyendo los temas de esta unidad.